culta, gente de bien, gente que comprende el arte, se meta ahí esos auriculares porque esta piba, que es una artista española, se mandó un CD, pero que es para que se te afloje todo, mira. Es una cosa de locura, así que a mí lo único que me importa es, y estén muy atentos y atentas, que yo en un momento les voy a decir, ojo, va a ir un tema, escuchen, pongan la radio más fuerte y me lo van a escuchar entero. Obvio que esto me importa solamente a mí, porque al resto de mis compañeros no les importa, porque tengo en la mesa al señor Enrique Lacalle. ¿Cómo va? Vos sabés que lo voy a escuchar al tema y al disco, pero lo que sí vi de casualidad random total, sí, que presentó el disco en un teatro, ella acostada en una cama, y escuchó todo el disco de corrido, ella acostada en la cama, haciendo cosas como parándose, ponía carita en algún tema. ¿Qué querés decir? No, me llamó la atención la presentación del disco. ¿Crees como... que nos vayamos las manos acá? No me parece, pero... pero ¿viste que hizo eso? ¿Crees que lo...? No, pero está muy bien, está muy bien. ¿Nos desconocemos acá nomás? ¿Vos querés hacer un programa distinto al que yo voy a hacer? No. Así que, bueno, en la previa del Superclásico está bien escuchar un poquito de música española. Sí, no quiero tocar temas porque en mi casa la cosa está sensible, entonces no quiero hablar de fútbol. No hablemos de fútbol, lo pasamos para la semana que viene. Que hace años que Boca no llega a un Superclásico sin preocupaciones. Más allá sin preocupaciones, no. ¿Tienen la mitad del plantel lesionado? No, ¿qué lesionado? No, lo único que... Podemos perder, es obvio, porque este equipo puede perder siempre, pero como estamos bien en la tabla, es como que estamos tranca. Es la primera vez que llegamos... ¿Estás ilusionado? ¿De ganar mañana? Bueno, sí, ahí, carita. River tampoco tiene gran equipo. Para quienes no están en YouTube y lo están escuchando por la radio, el pelado está medio como sonrisita. No, es de los peores River de los últimos años, así está que... ahí, sonrisa. En ese sentido sí, pero además, si perdiésemos, que es posible, pero... Si perdiésemos. Tenemos una chance más todavía de clasificar para la Libertadores. Es como... Llegamos holgados al Clásico. Por primera vez en mucho tiempo llegamos holgados. Tranca, para que lo escuchen mi papá y mi hermano y mi cuñado y no mañana estén tranquilis. Rodrigo Lugones, ¿qué onda? Nosotros estamos preocupados en el oeste bonaerense porque el Club Social y Deportivo Merlo mañana está peleando su permanencia en la categoría, así que yo me vine con este hermoso escudo acá cerca del Cuore, porque tenemos que bancarlo desde ¿Podemos hablar con alguien? Con Dios, tal vez. Está bien. Para que nos dé una mano, ¿te parece? Mensajita. Dale. Sí, a Dios le dicen chiqui, ¿no? No, o algún videíto, puede ser, ilustrativo. Yo sé que hay mucha gente... con estos, la pelota acá. Yo sé, claro, ahí va. Vos tenés que pasársela al que desayunó con vos a la mañana, como decía Bilardo, ¿no? El que te mandó el mensajito ayer. Exactamente, con los que están de tu mismo color. Ese me parece que es un buen consejo. Ojalá que mañana sea escuchado para que... Nos despertemos con el se dé y que el Parque San Martín... No te digo que esté de fiesta, pero por lo menos respire tranquilo. ¿Es de local o de visitante? No, es en la cancha del estadio José Manuel Moreno del Deportivo Merlo. O sea que todo termina mal. Mañana puede haber incidentes gravísimos. No quisiera profundizar en esa narrativa de la calle. Pero sí. Yo lo único que quiero decir que ojalá que el Parque San Martín respire, que se vaya... No digo con alegría, pero que se vaya tranquilo, que haga el tercer tiempo. Para ahí empate, y si empatan, ¿qué pasa? No, hay que ganar. No queda otra. Hay que ganar. Empatan B. Hay que ganar. Ojalá fuera B. Estamos hablando de C. Así que hay que ganar o ganar. No sé si me entendés. Estamos complicados. O sea, ganemos, Rey. Sí. Y estamos con un grupo de gente que no está comprendiendo cómo son las reglas del fútbol. Por eso digo, unos videitos, unos instructivos por YouTube. Esta noche con unos instructivos en YouTube. Porque viste que uno que le gusta ver el fútbol del ascenso, rápidamente uno puede tejer conspiraciones y loco, acá lo que pasa es que el poder, el sistema del fútbol argentino nos juega en contra. Me encantaría poder esgrimir eso, pero para eso haría falta algún elemento. Sí, habría que ver algún elemento propio del fútbol que se despliegue del lado de Merlo. Pero bueno, esperemos que mañana... Dar 2-3 pases seguidos, nada más. Sí. Mañana vamos a estar al partido de Merlo. Sí, mañana en el Charro José Manuel Moreno del Parque San Martín, el único de los vascos. Vamos a ver qué pasa, qué sé yo, ojalá. Bueno, y tenemos a otra persona que también le está rezando para mañana. Analia Ávila, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeros? Ludmi. Sí, bueno, por un lado banco muchísimo a Rosalía,
Muy la bien. escritora Bien. Mariana Enríquez es muy fan también y Sí. estuve viendo algunos videos, algunas cositas que estuvo subiendo ella. Me parece excelente, una cosa de excelencia. En cuanto a las imágenes también, vi un video espectacular que tiene una Sí. calidad de cine, un Sí. clima. A mí me pasa que yo no soy tan fanática, sino que, o sea, no soy de escucharla todos los días, no soy tan fana, digamos, de volverme loca por la chabona. Pero me parece espectacular lo que hace y me quedo 2-3 días ahí como revolviendo el CD porque me parecen muy buenas las cosas que hace. Así que Recomendamos acá con Recomendamos. Ludmi a la Rosalía. sí, Voto a recomiendo. favor yo también, de Sí. Rosalía, la verdad que me parece... Además tiene un tema con Bjork, que es una artista Sí. que a mí me encanta Sí. y me pareció todo un gesto de parte de Bjork, como diciendo, che, acá está, junto con Arca, lo que yo hago tiene continuidades en esta chica. Sí, espectacular. Del otro lado de la pecera tenemos operando el streaming a Santiago Martínez, a Cristina Galeano operando la radio y a nuestro productor estrella, Aptra. Ojo, este programa está bueno. Fíjate, ahí, Tuki. A nuestro gran productor y coordinador de aire, el señor Agustín Mira. Nos vamos a ir con un temita y volvemos en unos minutos.
Esto que estamos escuchando es Massive Attack, Teardrop, del disco Mezzanine. Tocaron el domingo pasado en el Mandarin Park, en el Music Wings Festival. Espectacular, vinieron con un montón de invitados de lujo, sincronizaron las intros de las canciones con el despegue de los aviones de Aeroparque. Eso me parece un loco. Muy flashero, muy flashero. Está el dato en internet para buscarlo, con el nombre de la persona que lo hizo, todo, porque fue muy específico, la verdad. Para compartirlo, una canción que la canta Liz Fraser, que vino también con ellos, cantante de Cocteau Twins, una banda que creo allá por los 80, el Dream Pop. Mirá qué loco lo que te estoy diciendo. Vamos y venimos. ¿Tenemos pocos minutos? Porque sí, vamos a medio hacer una fragmentation de tu columna. Mi intervención, efectivamente. Una intervención corta y después tenemos entrevista y después profundizamos porque va a tener relación. Acepto. Hubo, mi querida Ludmila y equipo, recambio en la Confederación General del Trabajo, ¿sí? Triunvirato. Yo no quiero decir que lo dijimos primero acá hace como 2 o 3 meses, pero bueno, habíamos anunciado bastantes cosas de las que terminaron sucediendo en una columna pormenorizada de cómo está compuesta y dividida internamente hoy la Confederación General del Trabajo, y habíamos pronunciado que Jorge Sola, del Sindicato del Seguro, que Cristian Jerónimo, el Sindicato del Vidrio, y una tercera persona, que podía ser una o podía ser otra, iban a conformar el nuevo triunvirato, ¿sí? Se hablaba de Maya Volkowski, de judiciales, al final quedó el tío Argüello de camioneros, una figura de peso vinculada al moyanismo, por supuesto. Octavio Argüello, exactamente, al quien le dicen el tío cariñosamente, se lo conoce así en el ambiente del sindicalismo. Por supuesto que siempre es interesante poder pensar cómo la CGT se da su representación al interior, su discusión y demás. Y también poder entender por qué circula mucho en los medios de comunicación, sobre todo los que son del palo del peronismo y demás, esta idea de la inacción de la confederación, ¿no? Que no hace nada. Sin embargo, bueno, lo venimos diciendo también aquí, del advenimiento de la democracia del año 83 para acá, es la primera vez en la historia, en 40 años, que la CGT, en los primeros 2 años de un gobierno, hace tanta cantidad de paros, movilizaciones, comunicados, actos, y acompaña, por ejemplo, hablo de la marcha universitaria, que fue realmente una de las más imponentes de las que se tenga recuerdo reciente y no tan reciente. Digo, tuvo una participación muy activa en la discusión, por ejemplo, de lo que fue la ley de bases, intervenciones notables en el terreno judicial, que lograron frenar todo el apartado laboral de la ley de bases, por ejemplo, que lograron que no se disuelva la Vialidad Nacional. Me refiero a la intervención que hizo justamente el Sindicato de Vialidad Nacional. Es decir, la Confederación General del Trabajo logró intervenir sobre la coyuntura de forma, diría, relativamente exitosa, siempre en los marcos defensivos que propone una estrategia sindical. Recordemos, el sindicato es la herramienta de defensa, la primera herramienta de defensa de la clase obrera organizada. Es decir, por supuesto que le cuesta forjar un proyecto de país alternativo, porque tampoco le corresponde. Sí. Le cuesta, obviamente, en un contexto en el que la fuerza que gobierna el país acaba a su vez de renovar la confianza electoral porque acaba de ganar las elecciones de medio término. Es complejo pedirle a una confederación sindical que resuelva lo que la política no puede resolver. Digo, esto para que lo reflexionemos y lo pensemos. De todas maneras... Porque tenemos mucha llantada que se pone muy en contra de la CGT, del movimiento obrero organizado. Hay ahí como... que hay como un sentido común en contra del sector de los trabajadores, ¿no? Y aparte hay muchos siendo trabajadores, pero como que no se ven representados en esas conducciones y se ponen como medio en una lógica no sirve para nada. No, bueno. Hay una falta de comprensión del fenómeno de organización sindical. Digo, a veces se habla mucho de los trabajadores no registrados y los trabajadores no registrados deben ingresar en una lógica de organización que la deben encontrar ellos, por supuesto, no debe ser impuesta desde afuera, ni hay que decirle cómo deben hacerla, pero muchas de las discusiones que uno ve que se tienen, por ejemplo, en el sindicato no en el sindicato porque no existe, pero en los trabajadores, por ejemplo, repartidores, ¿no? De las aplicaciones, por ejemplo, cuando hay un hecho de inseguridad donde muere
un repartidor, enseguida aparece la cuestión de lo común. Che, todos estamos sufriendo esto, ¿por qué nadie hace nada? Y ahí aparece la necesidad de decir, che, juntémonos, por lo menos para repudiar esto que nos pasa todos los días. Bueno, ese es el germen de lo que después va a determinar que te organices sindicalmente. Totalmente. Las injusticias te ordenan y te hacen entender al que tenés al lado como un igual, como un compañero. Esto está teorizado inclusive por un húngaro muy conocido, que a muchos de aquí, de la oyentada, les debe gustar, que es George Lucas, la idea de pensar la conciencia en relación a si me veo parecido o no me veo parecido al otro, ¿no? En un libro que se llama Historia y Conciencia de Clase, viejito, y es un clásico para muchos y muchas. ¿Pero por qué decimos esto? Bueno, porque está en discusión esta idea de la falta de legitimidad. Ahora, la pregunta es ¿comparada contra qué? Comparada contra sí misma, la CGT tiene el periodo de mayor militancia y acción en los marcos de un gobierno neoliberal. Sí. Digo, comparada contra sí misma, de la vuelta de la dictadura para acá, en la democracia que tenemos, si la comparamos con la CGT de Raimundo Ongaro, bueno, obvio, por supuesto. Sí, era otra Argentina con otros niveles de conciencia, con otro nivel de compromiso político, por supuesto. Pero hablemos de la vida democrática argentina. Bueno, la verdad que es un nivel de conflictividad elevado y además, por primera vez, los sindicatos están diciendo queremos discutir las nuevas condiciones laborales, pero también lo que queremos hacer es no perder derechos, sino justamente nos sentamos a discutir una reforma, pero sentémonos a discutir una reforma que comprenda la tecnología no como asesina del trabajo, sino como un complemento. Total. Por ejemplo, ¿no? Que nos dé la posibilidad de decir, bueno, como los trabajadores trabajan en apps, listo, entonces hay que trabajar sin ningún tipo de obra social, sin ningún tipo de garantías si tenés un accidente laboral. No, al contrario, hay que tratar de que ese nuevo trabajo en las apps tenga que ver con la legislación laboral argentina, que le permita proyectar una jubilación, que si se quiebran andando en moto repartiendo una pizza, tengan un lugar a donde ir, sí, por total. ejemplo, ¿no? Pero un también, seguro. Exactamente, pero también el sindicalismo entender algunas dinámicas. Yo estuve viendo alguna ronda de entrevistas de algunos sindicalistas estos días que planteaban cosas elementales como, por ejemplo, los trabajadores y trabajadoras que realizan tareas en oficinas, durante la pandemia vieron que sus propios empleadores dejaron de alquilar edificios y empezaron a legitimar esta idea de que vos labures de tu casa. Bueno, muchos sindicatos abrieron los convenios colectivos de trabajo e incluyeron el teletrabajo dentro de los convenios. Es una ficción esta idea de que los convenios son de 1945, 46 o 47, sí. Porque la actividad laboral está año tras año discutiéndose entre el empleador y el trabajador en la forma de la centralidad media que tiene la Argentina, es decir, sindicato único por rama o industria, confederación o central obrera y en el medio la federación que puede reunir a un determinado tipo de rubro. No sé, voy al rubro del transporte, tenés los sindicatos como camioneros, después tenés la Federación del Transporte y más arriba la CGT, los 3 niveles de representación posibles. Eso que te da la posibilidad de por arriba tejer un acuerdo de la Confederación General de Trabajo, por ejemplo, con la UIA. Claro. ¿No? Central con central, trabajadores con empresarios. En el medio, federación, la Federación de los Trabajadores del Transporte con la Federación de Empresarios del Transporte. Y después, para regular sector por sector, el sindicato único por rama o industria o servicio, ¿no? Por ejemplo, en el transporte tenés camioneros por un lado, dragado y balizamiento por el otro. Dragado y balizamiento va a legislar con sus delegados que se cumpla lo acordado por CGT, por la Federación del Transporte, en lo que es dragado y balizamiento, y camioneros va a hacer lo propio en camioneros. Esa es la dinámica de contralor y de negociación colectiva que rige la República Argentina, que fue de alguna manera ideada, creada por Perón y por la clase obrera argentina, ¿no? En un diálogo. Eso es lo que estamos defendiendo. Y cuando hablamos de que si vos bajás, o mejor dicho, bajás, degradás en términos de derechos, pero subís la cantidad de horas que se puede trabajar por ley, de 8 a 12, tenés que tener en cuenta que trabajar 8 horas por ley hace que se establezca un parámetro que si después hay una persona que contrata en negro y quiere hacerte laburar más horas, bueno, va a tener el promedio de 8. Ahora, si parte a negociar a partir del promedio de 12, no, todos muertos. Laburás 18 horas por día, ¿no? No, todos muertos. Ese es el punto. No es que obviamente hay un montón de gente que no es ni alcanzada por la idea de que tenés que trabajar 8 horas por día. Eso se sabe, es verdad. Ahora, sí. No, y aparte con la cantidad de trabajos que es necesario en determinados momentos de la historia. O sea, en este momento en particular, la gente está trabajando muchísimas horas porque necesita trabajos. En diferentes trabajos. En diferentes trabajos necesita muchos ingresos para poder llegar
aunque sea llegar al 25 del mes. Y otra cosa más, la idea de la robotización, de la inteligencia artificial, de la tecnología aplicada al trabajo, es una idea que se viene discutiendo en el sindicalismo hace mucho tiempo. Inclusive, les digo, en los últimos años de Cristina, que ya vamos 10 años de que se fue el gobierno, el kirchnerismo. Dios los tenga Así en la que gloria. imagínense si no se viene discutiendo, y hay posibilidades. Digo, este recambio de la CGT con 3 figuras sub 70, sub 65, porque son personas, bueno, relativamente jóvenes, por lo menos para el sindicalismo, marca, no te digo un cambio de época, pero sí una tensión. Por un lado, hay una intención de sentarse, charlar, dialogar, pero también hay que recordar, por ejemplo, que el rol de los sindicatos industriales va a ser el de la Secretaría Gremial. La UOM se queda con la Secretaría Gremial en CGT. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, no va a ser directamente Abel Furlan, pero la figura de Abel Furlan es una figura vinculada, por supuesto, a los gremios de la industria en una primera medida, pero en una segunda medida los gremios más combativos, más discutidores, ¿no? Los gremios que están todo el tiempo planteando esta idea del plan de lucha. De hecho, en el Confederal, Furlan tomó la palabra y dijo: che, no hay margen para la negociación, hay que dar la pelea contra la reforma laboral. Esto fue lo que dijo en el Confederal de CGT. Y las declaraciones de Jerónimo, las declaraciones de Sola, fueron en línea con esto. No es que dijeron, bueno, vamos a aceptar todo, no pasa nada, no, todo lo contrario. Entonces me parece que hay que poder entender, salirse de los sesgos de confirmación que a veces tenemos, que estamos siempre mirando solo un canal y escuchando solo al periodista que nos gusta o a la periodista que nos gusta, o retroalimentándonos en un circuito informativo que no nos muestra nunca cosas diferentes, poder ampliarnos y escuchar realmente qué piensa, por ejemplo, la CGT y los trabajadores que la integran, para poder entender cómo va a ser la dinámica de la discusión. Esto por ahora lo dejamos ahí, digo, etapa de renovación con continuidad y de diálogo, pero con lucha. Nos vamos a una tandita y ya volvemos. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. AM 530. Somos Radio. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Los domingos se renuevan en AM 530. El cohete a la luna radio extiende su travesía. De 9 a 13, Horacio Berrisky, Luciana Bertoya y Marcelo Figueras te acompañan en su descenso tripulado sobre la realidad. A partir de las 13, el fuego de las madres arde. Con Demetrio Iramain y Daniel Ballester en La Plaza y La Palabra. A las 14, Juan Carlos Junio, Ernesto Corbat, Mariana Anzorena, Daniela Alvarenga y Silvia Porritelli hacen Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Viví los domingos en AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Sistema colonial develado de Jean-Louis Bastey, un libro clave para comprender los pilares centrales del colonialismo en la pluma del que fuera el principal teórico de la Revolución Haitiana, con un estudio preliminar del historiador argentino Juan Martínez Pería. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola Pablo, Luispa y equipo.
Habla Roberto desde Chacabuco. Cuando ando en la camioneta lo puedo escuchar. Desde Chacabuco se escucha bien, bien, bien. Sigan así y los escuchamos todas las tardes. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. Ni muy alegres, ni muy tristes. Los sábados a las 16, en AM530, estamos más o menos bien. Más o menos bien. En AM530. Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Seguimos en Más o menos bien. Ya estamos en comunicación con Jorge Sola. Él es secretario general del Sindicato de Seguros. En este momento, secretario de prensa de la CGT, pero flamante cotitular de la CGT. ¿Cómo estás, Jorge? Ludmila Soiro y todo el equipo de Más o menos bien te saluda. Hola Ludmila, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Por favor, gracias a vos, que me imagino que debes tener un raid en estos últimos días de un medio atrás del otro, así que te agradecemos mucho que nos estés atendiendo el llamado. Jorge, bueno, primero el inicio, digamos, de este nuevo triunvirato, ¿con qué impronta? Digamos, ¿cuál es el pie de inicio para este nuevo triunvirato dentro de la CGT? Bueno, primero con una mirada de estar atento a una agenda que ha puesto el gobierno, que va a poner seguramente, con proyectos de reforma previsional y laboral, y que definitivamente tienen prioridad a la hora de lo que tengamos que atender desde la propia conducción de la CGT. Lo venimos haciendo, pero bueno, en estos días y luego del triunfo electoral que tuvieron, se ha profundizado esa agenda en búsqueda de alguna reforma laboral que los trascendidos lo ponen como quita de derechos en algunos casos, y que no hemos sido todavía convocados para ninguna charla en este sentido. Y después una agenda propia, por supuesto, que tendrá... Eso estaba pensando, ¿no? Cuando me decís, bueno, una agenda que tiene que ver con el gobierno y cuál es lo que ustedes están pensando, me imagino que con algunas conversaciones que quedarán también a partir de la Asunción, pero bueno, ¿en qué están pensando también desde adentro de la CGT? Bueno, primero dos miradas sobre el mundo del trabajo en la Argentina. La alta informalidad o una formalidad sin relación de dependencia, como son los monotributistas o los trabajadores de plataforma, implican para la representación gremial un desafío para poder atender las demandas de esos trabajadores que en otros momentos de la historia habrían sido obreros de fábrica o empleados con relación de dependencia, y hoy tienen otro tipo de modalidad de trabajo. Después, eso efectivamente es un trabajo que tenemos que hacer en consonancia no solamente con la inversión productiva, sino también con el Estado, con un Estado inteligente y eficaz que permita recuperar un mundo del trabajo con derechos que en estos casos muchos no están. Y también, por supuesto, la mirada sobre el mundo laboral con el alto impacto de la tecnología, de la robótica y de la inteligencia artificial, que estamos trabajando en los distintos gremios y buscándole la nueva capacitación para nuevas habilidades y cualidades de los trabajadores para no quedar fuera de la formalidad laboral a partir de estos cambios que hay. Así que va por allí, con la demanda también de siempre que tenemos, de la atención de la salud y de nuestros propios jubilados, que también estamos pasando por una crisis importantísima. Jorge, buenas tardes, te saluda Rodrigo Lugones. El otro día te vi en C5N con el Gato Silvestre y traías a colación algo interesante, me gustaría que lo podamos replicar un poco.
que es esta idea que circula en cierta conversación social sobre el rol que debe tener la CGT, ¿no? Algunos parece que a veces piden un paro, por ejemplo, por tiempo indeterminado, o plantean algunos escenarios de una conflictividad muy elevada, como si le pidieran a la Confederación General del Trabajo que resuelva lo que la política no puede resolver, ¿no? Uno diría, bueno, supongamos que el sindicalismo se pone de acuerdo en todo esto, y si la política no tiene una alternativa, bueno, ¿qué va a pasar con la Argentina? Un poco la pregunta es, esta vieja idea sindical de sin solución política no hay solución gremial, ¿no? ¿Qué tenés para aportar sobre este debate que está en boca, sobre todo de la audiencia más politizada, ¿no? Sí, claro, bueno, es exactamente lo que mantengo es precisamente en esa idea que la solución a los problemas que tiene la Argentina es con la mirada de la política. La mirada de la estrategia gremial tiene que ver con el reclamo de derechos, pero también con la posibilidad de generar soluciones a muchos de los problemas. Nosotros tenemos capacidad no solamente de reclamo, sino también en las mesas de diálogo, de construcción de escenarios que permitan dar solución a una a casi todas las problemáticas por las que atraviesa el mundo del trabajo. Pero quien lleva adelante esas soluciones es siempre la política, y entonces allí donde tiene que profundizarse esa mirada. Lo que viene sucediendo últimamente es que la política, y sobre todo con aquellos que tenemos afinidades ideológicas, nos ha dejado de lado, y podremos hacer la autocrítica que merezca, pero normalmente lo que veo es que la política trata de resolver las cosas sin la consulta de los actores importantes por lo que son los que atraviesan los problemas. Cito un ejemplo, digo, ¿no? La reforma laboral que el gobierno está llevando adelante, bueno, tendría que primero sentarse con quienes tienen la posibilidad de dar respuesta a esto, que es el capital de inversión productiva y los trabajadores. Pero a veces creen que la política tiene soluciones mágicas, y bueno, no está sucediendo. Yo creo que las soluciones en la Argentina tienen que atravesar por la herramienta de la política, pero para eso se necesita un amplio abanico en una mesa donde estén todos. Y lo digo hasta desprovisto de que el gobierno que hoy está esté en las antípodas de lo que pienso, pero creo que fue electo por la gente, y en ese sentido, vuelvo a insistir, es ahí donde el movimiento gremial tiene que hacer la política necesaria para defender los derechos de los trabajadores. Entonces, reclamamos, defendemos los derechos, somos creativos con eso, pero necesitamos espacios de discusión política para poder generar las soluciones a largo plazo. Jorge, ¿qué tal? Te saluda Enrique de la Calle. Sigo con la reforma laboral, con la cuestión laboral. La propuesta del gobierno seguramente tendrá su sesgo, claramente, pero yo te llevo a otro lugar. Se habla mucho sobre que el marco legislativo legal hoy en la Argentina es muy restrictivo para la creación de empleo. Lo dice la derecha todo el tiempo, pero si uno a veces escucha a algunos sectores más progresistas, incluso del peronismo, pareciera que aceptan que hay algo en el marco normativo que debiera ser actualizado. No se habla de reforma laboral, sino de actualización. ¿Vos qué pensás? Digamos, si tuvieras que mirar hoy las leyes laborales, ¿qué dirías? ¿Permite la creación de mayor empleo de calidad? ¿Son restrictivas? ¿Hay que actualizar? ¿En qué puntos? ¿Qué pensás? Bueno, lo primero que tenemos que pensar es que el crecimiento es absolutamente necesario para poder tener una actualización del mundo laboral. Querer o creer que restringiendo derechos se va a devaluar lo que se llama el costo laboral, bueno, es una gran equivocación. Es más, diría que ponen primero el carro adelante del caballo, porque para poder hablar de una actualización laboral, primero tienen que generar un crecimiento. En un gobierno en el que, desde que asumió, su discurso político no está la inversión productiva, no está la producción, el desarrollo y el trabajo, y todo parece manejarse en un esquema financiero.
Pero voy a dar 3 ejemplos que este gobierno de medidas que tomó para o que los trabajadores informales pasen a la formalidad o que se generen más puestos de trabajo formales. Uno fue quitar las multas al empleo en negro. El segundo fue poner a disposición de los convenios colectivos el fondo de cese laboral para reemplazar las indemnizaciones. Y el tercero fue la creación de la figura del trabajador colaborador independiente. Bueno, estas 3 medidas que están en vigencia, el empresariado por supuesto que no las utilizó. Y nosotros no estamos teniendo avalancha de empresarios que nos vienen a decir, bueno, queremos el fondo de cese. Muy por el contrario, se cayeron 250.000 empleos formales y desaparecieron 18.500 pequeñas y medianas empresas, muchas de ellas del interior profundo. Entonces, pongo como ejemplo esto, porque en la mirada que había antes era como diciéndole, bueno, esta modificación de derechos va a generar la formalidad o la creación de nuevo empleo. Bueno, nada de eso sucedió. Y recuerdo que en el último tránsito que tuvo Sturzenegger por el coloquio de IDEA, era como que los retaba a los empresarios como diciéndole, bueno, nosotros le dimos la herramienta y ustedes no la usaron. Bueno, lo que yo le diría o lo que le han dicho ellos es, pero ¿qué vamos a usar si tenemos el 50% de la maquinaria de la industria parada? Es decir, estamos en recesión, es imposible generar empleo. Jorge, en línea con esto que decís y con algo que tomabas anteriormente y que afecta mucho no solo a la audiencia de este programa, sino en general a Argentina, desde la perspectiva del sindicalismo ya consolidado, organizado, ¿cómo se piensa que deberían sindicalizarse los trabajadores de aplicaciones, los trabajadores en negro, teniendo en cuenta el avance de la tecnología, ¿no? El desplazamiento de la fuerza de trabajo humana por la fuerza de trabajo no humana en diferentes áreas? ¿Cómo pensar este problema que de alguna manera nos pone de vuelta a la creación de un sujeto trabajador sin derechos y el avance tecnológico, cuando debería ser al revés, ¿no? La tecnología debería hacernos vivir mejor, no empeorar las condiciones de vida? ¿Cómo encarar esto desde el sindicalismo? Bueno, los trabajadores de plataforma, digamos, tienen que tener una mirada distinta respecto de cómo es su encuadramiento sindical y hasta te diría, digamos, la posibilidad de que tuvieran derechos que hoy no los tienen. Fue interesante en este año que en la propia Organización Internacional del Trabajo, en las jornadas que se hacen en junio todos los años, donde quedaron ya establecido la mirada sobre derechos que tienen que tener los trabajadores en plataforma. Porque lo que sucede es que el trabajador de plataforma hoy no tiene con quién discutir. Si vos me preguntabas hace 100 años, alguien discutía con el dueño de la fábrica, el sindicato discutía con el dueño de la fábrica. En los 90 discutía con los CEO que representaban a los accionistas, ya no a la fábrica misma. Y ahora el trabajador discute con un algoritmo, ni siquiera tiene una persona ahí con quien discutir. ¿Y cómo se genera esa posibilidad? Bueno, el otro día me preguntaban, pero bueno, no se quieren sindicalizar. Y la sindicalización empieza cuando empieza a haber necesidades y demandas. Cuando una trabajadora queda embarazada y pierde su sustento diario por no poder ir a trabajar en la plataforma, o tiene un accidente de RT un trabajador, o no, llega el momento de su jubilación y no tiene aportes, y bueno, ahí está el germen de la sindicalización. Y yo creo que eso va a llegar un momento en el que va a suceder. Y que efectivamente va a tener que tener la mirada de cómo es de cómo se vive ese mundo del trabajo, que tiene mucho de ingreso y de egreso, digamos. Es la famosa frase, sé jefe de vos mismo. Bueno, no siempre sucede, ¿no? Vuelvo a insistir, a veces decir que la libertad es lo que soluciona todo en la vida, vuelvo a insistir, los pibes de las villas suelen tener mucha libertad, pero no pueden llegar a estudiar un secundario. Así que la libertad sin justicia social no existe, y eso lo consigue también la agremiación. Clarísimo. Te llevo un segundito a la cuestión más política, ¿no?
bueno, recientemente hubo 2 elecciones, una en Provincia de Buenos Aires donde el peronismo se impuso por casi 14 puntos a la Libertad Avanza, luego una general donde el peronismo en la Provincia de Buenos Aires perdió por 29.000 votos según el recuento. Pero sin embargo en la general podríamos decir es la indiscutida segunda fuerza, la fuerza opositora por excelencia al gobierno de Javier Milei. ¿Qué pensás que debería proponer el peronismo? ¿Con quién debería actuar? ¿Con quién debería juntarse? ¿Cuáles son los actores centrales? Digo, ¿lo ves al gobernador Axel Kicillof como una figura central para encabezar una etapa del peronismo que le dispute la Argentina, la conducción de la Argentina a Milei? ¿Crees que debe ser con una participación de las provincias, con gobernadores, con otros actores que por ahí no están hoy en el mapa? ¿Cómo ves eso? Sí, en principio, digamos, lo que veo es una enorme ida y vuelta sobre internas que a veces se terminan resolviendo en elecciones cada 2 años y se reparten un pedazo de la lista cada digamos, sector que representa la interna. La verdad, ese no es el camino, o por lo menos para mí no es el camino. Digamos, si hoy se quiere resolver un proyecto de país en el que incluya no solamente al peronismo, sino todos esos sectores que son del movimiento nacional y popular, el radicalismo de base, el socialismo, los partidos provinciales. Bueno, hay que ir pensando en un proyecto de futuro de país de acá a 2 años, pero no mirándolo por el espejo retrovisor. Hay que volver a emocionar a la gente con un proyecto que incluya al futuro de los pibes. Si le hablamos, digamos, mirando para el pasado solamente, los pibes o la gente común dice, bueno, pero díganme qué va a pasar dentro de 2 años, qué me ofrecen, con qué me emocionan. Yo estoy convencido de que, estoy preocupado primero por la baja participación que cada vez va teniendo cada vez más las cuestiones eleccionarias, y eso me preocupa mucho porque es como que la herramienta de la democracia no termina de ser la mejor herramienta para modificar la situación social de alguien o el problema social de alguien. Entonces ya descreen de los resortes democráticos, y es una preocupación que tengo. Y la otra es las necesidades de que los líderes que hoy tienen, y sobre todo la principal fuerza que es el peronismo, aporten en una mesa y convoquen al resto para poder discutir un proyecto de país que nos incluya. Y esto implica también la mirada de la convocatoria del gremialismo. Nosotros a veces somos convocados coyunturalmente para una elección, y la verdad ese no es el camino que tenemos que hacer. Yo creo que hay que... Ya hace 2 años que venimos haciendo catarsis de por qué perdimos hace 2 años. Perdimos 2 años. Ahora hay que, si vamos a pasar otros 2 años haciendo catarsis de por qué se perdió esta elección de medio término, bueno, se acerca la presidencial y todavía no le damos un mensaje claro a la gente que todavía confía en que el peronismo es una salida. Pero bueno, como siempre en la Argentina tenés un 40% de peronismo, un 40% de antiperonismo. Hay que convencer al otro 10% más para poder ser gobierno. Bueno, en algunas oportunidades lo hicimos. Hoy, y esta es una sensación que tengo, que una frase que leí que me parecía bastante interesante es: en esta elección que pasó, la incertidumbre del futuro le ganó a la certeza del pasado. Ese 10% votó por una incertidumbre del futuro y le dio el triunfo a este gobierno. Bueno, tenemos que pensar y con todos los actores sentados en la misma mesa. Es importante que lo convoquen los líderes. Y recién nombraste al gobernador, claramente es él. Es también la presidenta del partido, Cristina. Es también los gobernadores del interior. Y son también los distintos actores que con fortaleza se mueven en la solución del metro cuadrado. Pues, una cosa que me pareció muy interesante es que en Buenos Aires, cuando tuvo que resolverse la votación, el peronismo fue muy, muy efectivo para resolver los problemas de la gente. Entonces los votaron. Pero en el proyecto de futuro no seduce, no emociona. Y tiene que volver a emocionar. Ya no digo enamorar, emocionar. Jorge, te llevo
a una posibilidad de otro tipo de gobierno, de otro tipo de proyecto político, la posibilidad del retorno al peronismo y la posibilidad de discutir tal vez una reforma laboral, una actualización laboral desde otro punto de vista. Te llevo a la pregunta, porque conocés mucho más que yo, por supuesto, a los empresarios, a las cámaras empresariales, si hay sectores de los empresarios abiertos a discutir sin ser cabeza de termo, diría uno, sin que la propuesta sea, bueno, que trabajen 25 horas por día y se acaba la discusión. ¿Ves en el sector empresarial argentino dirigentes, abogados, que tengan una sensibilidad para pensar, che, hay que actualizar cosas, pero bueno, pero no quiero que se conviertan en esclavos? ¿Eso lo ves? Sí. Hay una gran cantidad, mirá, la enorme generación de empleo se da en las pymes y hay una gran cantidad de empresarios, de aquellos que hacen la inversión productiva, que tienen la cabeza muy abierta y la búsqueda es, por supuesto, de tener el lucro por su inversión económica, pero no a costa de que pierdan derechos económicos los trabajadores. Muy por el contrario, pretenden, digamos, una asociación estratégica y con eso tenemos que tejer una posibilidad de una política de Estado, porque siempre digo que la inversión, la asociación estratégica entre el capital y el trabajo tiene que mantenerse, sea el signo político que gobierne cualquiera. Si hoy está Javier Milei y a partir del 2027 Nicolás del Caño, nosotros tenemos que tener las mismas políticas de Estado para generar mejores industrias, mejores comercios, mejores empresas de servicios. Y eso hay una gran cantidad de dirigentes industriales, de empresas de servicio, y que inclusive te diría que son aquellos que van más allá del círculo rojo, normalmente, que son 4 o 5, y me parece que ahí se puede construir. De hecho, es una mirada que tenemos desde la CGT también para ser socios en eso. Nosotros necesitamos que las empresas inviertan, generen empleo a largo plazo, con buenas condiciones laborales y mejores condiciones salariales, y que ellos tengan el lucro necesario. Bueno, me parece que por ahí hay un camino para recorrer. Jorge, te agradecemos mucho tu paso por Más o Menos Bien. Te mandamos un abrazo enorme. Igualmente para ustedes, que tengan un buen fin de semana. Escuchamos a Jorge Sola. Él es en este momento flamante titular cotitular de la CGT y uno de los 3. Uno de los del triunvirato. Muy interesante escucharlo al compañero. Nos vamos a ir a un temita que, como yo les decía a los oyentes, pongan la música bien fuerte. En 11, por favor. Sí, pongan. Y cuando volvamos le damos mensaje porque generó. No, sé, ya los conozco, ya sé cómo se ponen, se vuelven locos. Buah, ya los conocemos y los vamos a escuchar. Ya saben, manden audio, mensaje al 11 32 000 530. Nos vamos a escuchar Berghain de Rosalía y de verdad, suban el volumen porque lo van a disfrutar. Être
till you love me. I'll fuck you till you love me. I'll fuck you till you love me. 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 Love me. Till you love me. I'll fuck you till you love me. I'll fuck you till you love me. Love me. Love me. Love me. Love me. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Teatro Picadero, un espacio de arte y encuentro. Reí, pensá y emocionate. Vení a nuestro restaurante y completá la experiencia. Consultá la cartelera en teatropicadero.com.ar. Teatro Picadero, mucho más que un teatro. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Diálogo Internacional. Atilio Borón y un gran equipo analizan la cuestión latinoamericana en primera persona. Diálogo Internacional. Los sábados a las 18 en AM530. Somos Radio. Súmate a la experiencia Pulqui Bar. La ficción y el mundo del trabajo. Un taller a cargo de Emilia Rachati y Mariana Collante sobre la relación entre el trabajo y la narrativa. Textos de Roberto Art, Rosario Blefari y Lucía Berlín. Martes de noviembre a las 18. Inscripciones a losoficiosterrestres2025@gmail.com o al 11 67 85 51 57. El Pulqui Bar, punto de encuentro en el corazón de la ciudad de Buenos Aires. Entre Ríos 484. Las cooperativas construyen un mundo mejor. Lo nuevo en Ediciones Continente. El goce de la crueldad. Argentina en tiempos de Milei, de Francis Rosenberg. ¿Podemos tolerar la política de la crueldad contradiciendo el preámbulo de nuestra Constitución? Un libro que recopila diversas perspectivas y analiza el fenómeno actual a fin de dar herramientas para transformar la realidad. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, siempre, siempre. Más es más, más por menos. Menos mal que no más, mal que mal. Menos por menos, menos que cero, pero más que menos. Más que menos, pero menos mal que más. Bueno, más o menos bien. Y punto. Somos radio. Buscamos la verdad siempre. 17:01. Seguimos en Más o menos bien. Tenemos mensajita. Hay mensajes en respuesta a la Vamos entrevista. a hacer la calmación. Nos calmamos. Todo. Vamos a respirar profundo. Metemos un par de respiration.
nos relajamos un poquito y abrazamos un poquito más 90, al nuevo triunvirato. 92% de rechazo y 8% de acompañamiento. El 8% somos nosotros. Vamos a arrancar con el 8%. Bárbaro, bueno. Sergio Lacera, siempre un gran oyente nuestro. Buenas tardes, Ludmila, Enrique, Rodrigo y queridos compañeros de Más o Menos Bien. Les recomiendo el debate Rucci Tosco. Bueno, lo hemos también recomendado nosotros. De hecho, el jueves voy a ver una obra sobre este debate. Bueno, La de la UOM. La hora de la UOM. tal es muy buena. cual. Acá, de hecho, hemos regalado entradas en algún momento para esa hora. Perón se quedó esperando un paro en Paraguay. Abrazo enorme. Buen fin de semana, Sergio Laceras. Respecto a lo que dice Jorge Sola, Andrés Malamud dio un buen análisis, proyecto y propuesta. No ir en contra de. No ir en contra de proyectos y propuestas. Tenemos un audio. A ver. Qué maravilla, Ludmila, me encanta Rosalía. Ay, ya había temas que yo visto quiero hablar. Videos de ella donde canta con un grupo flamenco a capela, pero precioso. Ay, Se sí. ve Tiene que mucho está de la cultura recuperando española. las raíces de su abuela, que es su inspiración para cantar. Ay, sí. Me parece una gran artista, así que te felicito, Luz, por poner esta música Ay, hasta ahora. Yo me bueno. estaba estirando, así que me vino fantástico. Besotes, Pato. Besotes, Pato. Y quédense ahí, nomás, que voy a meter en cualquier momento otra temita, porque yo estoy un poco manija. Alejo nos dice, muy acolchonado, Jorge el gremialista. Me gusta darle tono a los mensajes. No sé si estrictamente... ¿Qué es No sé acolchonado? si estricta... Acá pasa algo divertido No sé si que es, estrictamente lo dijo Quique así. Quique le da un tono y yo me enojo con el tono de Quique, termino puteándome con los oyentes. Así estamos. Capaz que el cualquier mensaje cosa. no es así, pero bueno. Inmutable a la espera del piano viajando del 5º piso. Por Dios. Todos los Por Dios. Esto debe ser así. Todos los miércoles cagan a palo a los viejos y no hacen nada. Todos los meses pasan lo de Barrio Nuevo a buscarla, bueno, no sé qué. ¡Que haga algo la CGT! 10% cayó la industria en 2 años y la consecuencia de podemos los así. despidos y la CGT con los dirigentes a la cabeza o la cabeza a los dirigentes, frase histórica del peronismo, ya le tocaron el alerón con el decreto de no obligatoriedad de contribución sindical. Juju, risas. Pedirles más, voy a decir, me banco todas las piñas. Pedirles más a quienes estuvieron en la conducción política del Movimiento Nacional y Popular, a quienes están, a quienes quieren formar parte de esa conducción, pedirles más a quienes gestionan. Betty manda textos muy largos sobre el tema, todos muy críticos, entre Sí, cómo ellos lo escucho a Solá y lloro. No, a mí me gustó. A mí sí. Me recopa Aparte lo dio que todos dice. los debates. Sí. Bueno, que habla el caso de una persona, al hijo, que lo tomaron por 70.000 pesos semanal en un lavadero de autos, 6 días, y cuando por primera vez habló para que le paguen por lo menos el monotributo, lo llamaron para decirle que no vaya más, y eso pasó acá en Cava. Sí, Sí, eso pasa, ¿eh? Total. Tenemos otro audio. Hola, buenas tardes a todos. No le pidan a la CGT que haga un paro por tiempo indeterminado, ni que haga paro, ni nada. Ellos le hacen paros nada más a los gobiernos peronistas, nada más. Claudio, taxista, me encanta siempre, lo escucho siempre. Ay, gracias. Claudio, te requiero. Me encanta que nos escuchen ahí por las calles de Buenos Aires. Me encanta. Guga nos dice en YouTube, terminó con una frase de taza de café, por favor, qué poca seriedad. Enojadísimo. Lo había dicho así, supongo yo, en su casa mientras escribía. Yo la pregunta que me hago es si de verdad escuchan algunas personas, ¿no? Una pregunta. Uy, no te metas ahí, te van a venir a buscar la puerta. Pero me hago esa pregunta, no puedo hacer Pero esa pará, pregunta. y llega el mensaje habitual de nuestro programa, o no sé si de todos los programas de esta radio, de Pablo que nos dice el capitalismo es un sistema genocida. Mira, toma mate con chocolate. Tenemos otro audio. La verdad, una vergüenza, Jorge Sola, que es un representante del sindicato. ¿Vieron que el tono es el mío? Casualmente, no casualmente. Creo yo que el mejor de todos los moyanos se fue, Pablo Moyano. Estos tipos que Con no Rosalía de fondo me dudaron gusta. No se en fue igual hacerle Pablo, un paro cada 15 días a Cristina Fernández, cuando teníamos el salario mínimo vital más alto de América Latina. Hay que decir. Donde había 50-50, ¿sí? Donde volvieron las paritarias y las convenciones colectivas de trabajo gracias a un presidente con mucho testosterona como Néstor. Estos tipos se guardaron durante el gobierno de este muñeco nefasto, porque les van a cerrar, si no les van a quitar la caja de las obras sociales. Son una vergüenza, así de simple. Vienen a hablar de los trabajadores así de simple me gusta, precarizados.
Ellos, burócratas, vergüenza. Pidan auspicio, muchachos, por lo menos. Hay que decir algo. Lo del auspicio notémoslo nosotros, lo del auspicio notémoslo nosotros. La jerga de burócratas corresponde al frente izquierda, ¿no? Nosotros en el peronismo tenemos otra lógica, eso por un lado. Por el otro hay que decirlo, Jorge Sola es hace 3 años secretario general de su sindicato, así que no tiene nada que ver con lo que pasó en la CGT durante el 2010 y el 2015. Es otra etapa de la Argentina, digo, para establecer distinciones, porque si no pareciera que estamos hablando de momentos... las mismas personas. Sí, son personas diferentes. María de la Plata nos dice, qué poca luz, mamadera. Penoso nivel dirigencial a nivel político y sindical. Pero a mí me gusta... Usted, a ver, ¿lo escucharon nuestros oyentes? Porque el tipo dijo cosas muy interesantes. Pero habla del movimiento, nivel político también dijo acá. Estamos a años luz de ser el movimiento transformador, revolucionario, que logró mejorar la calidad de vida de la clase trabajadora en su totalidad, nos dice María de la Plata. Entiendo que la crítica excede a Sola y va lo que vos proponías también de discutir la política. De hecho acá, nuestro amigo Sergio nos dice, entre nosotros, Tayana, muy Alberto, seguimos teniendo el mismo problema de siempre. Bueno, vamos a dejar de pelearnos. Han dicho. Vamos a dejar de pelearnos por un ratito y nos vamos a la columna de cultura. Este es el momento de calmarnos un poquito, de respirar profundo, de disfrutar de la literatura, un poco de historia. Es el momento del área de cultura de la Agencia Pacurondo. Analía Ávila, ¿qué tenemos? Bueno, vamos a arrancar con sorteo. A ver a todos los peleadores del otro lado. Claro. Que ahora nos van a querer. Para calmarnos un poco, van a tener un regalito. Así somos. Sí. Vamos a sortear un libro que es de editorial La Mariposa y la Iguana, que están cumpliendo 15 años y nos mandan libros para nuestros oyentes. Muy bien. Este es un libro de poesía, se llama La pieza era compartida, de Karina Nocenso. Ella es una poeta que nació en Mendoza, pero está residiendo en Río Negro, es licenciada en comunicación social, profesora de lengua y literatura. Colega. Participó de muchas antologías y es un libro bastante nuevo, es de fines del año pasado. Karina Nocenso, así que por favor escriban y por supuesto los que puedan venir a retirarlo por la radio, acá por Capital el lunes. Sí, ya saben, es un sorteo porteño centrista, no se enojen, pero no tenemos envío, así que tiene que ser alguien que se pueda acercar a partir del lunes a la mañana a la radio para poder retirarlo si han salido sorteados. Nombre completo, últimos 3 números del DNI al 11 32 000 530 y ahí se comunican y nos piden el libro. Hecho este chivito, porque la editorial también nos gusta mucho, entonces está bueno mencionarla. ¿Qué vamos a tener el día de hoy? Bueno, vamos a hablar de un documental. Sí. Es un documental que interesa porque tiene varios temas en una misma película, digamos. Tiene que ver con la literatura, tiene que ver con la memoria colectiva y también con archivos que son archivos inéditos de un canal, de Canal 9. El documental se llama LS83. Para quienes estén en YouTube ya pueden ir viendo algunas imágenes del tráiler del documental. LS83 porque el LS tiene que ver con la identificación de los canales de televisión. Sí. En este caso es de TV Canal 9. Y lo interesante de esto es que la voz en off es de Martín Coan, el escritor, que él va leyendo. Ahora nos vamos a referir a eso, te traje unas pastillitas que sé que te van a gustar, que tienen que ver con el libro y que tienen que ver con Boca también. En este programa, si no hablas de fútbol o de política, te vas. Claro, pues una característica que sabemos, ¿no? De Martín Coan, que es muy, muy fanático de Boca. Sí. Y él va leyendo fragmentos de su libro. O sea, no es que el documental se basa en el libro. Uh-huh. Son las imágenes de archivo del canal del noticiero y él va leyendo fragmentos de su libro. Es una mixtura, es un cruce entre los dos lenguajes. Este documental ya viene con un recorrido, estuvo en el último Bafisi, que ganó un premio a la mejor película argentina, tuvo el premio en Ciudad de Buenos Aires. También se estuvo exhibiendo en
Filos, en Silefin, ahí en la Facultad de Filosofía y Sí. Letras, en el anexo de Bonifacio. Sí. Y va a estar, que esto es lo bueno, a partir de mañana va a estar todos los domingos en el Malva. Domingos a las 18 horas en el Cine Malva. Pueden sacar ya las entradas porque ya la primera función ya creo que tenía todo agotado. En la web del Malva, malva.org.ar. Ok. Están muy bien de precio, las generales salen 6.000, estudiantes y jubilados 3.000. Bien. Y está bueno verlo en pantalla grande. Es muy, muy bueno. Y para los que tenemos 50 en particular, va a resonar, porque bueno, Martín Coan es contemporáneo. Sí. Mío, digamos, también Generacionalmente. Generacionalmente. Y para los que son más jóvenes es una clase de historia, pero bueno, los de 50 lo van a disfrutar muchísimo. Muy bien. Les quiero contar, bueno, el director. El director es Hermann Schwarbart, también hizo el guión con Fernando Krapp, y es una coproducción de Argentina con Alemania. Les leo algo que dice el director. Él dice: me planteé una mixtura, el cruce entre lo histórico y lo cotidiano, entre la memoria personal y la memoria colectiva. Fue todo un hallazgo cómo se encontraron estas, son latas de 16 milímetros. El director estaba haciendo una investigación en el Museo del Cine para tener material para otra película. Se encuentra en un estante con un montón de latas que tienen etiquetas con los nombres de los presidentes de la dictadura. Viñone, Viola, Galtieri, Videla. Al ver esto le pregunta al archivista en el museo y le dicen: no, son latas que quedaron en el sótano del viejo Canal 9, que nadie se preocupó en revisarlas, o sea, era material en crudo y material inédito. Ah, tremendo. Entonces, le interesa este tema al director, que empieza con su equipo a revisar este material, y a partir del año 2019 empiezan a hacer todo un trabajo de escaneo. Porque claro, al ser un material en crudo, primero tenían que verlos para ver de qué se trataba, después empiezan a escanear todo el material, y así van construyendo esta idea del proyecto del documental. Y después a Fernando Krapp, que es el guionista, el co-guionista también, le sugiere este libro de Martín Coan, que también lo trajimos. El libro se llama Me Acuerdo, es de 2020, de Ediciones Godot. A Fernando le resuena este libro porque todas esas imágenes de archivo son las imágenes que nosotros veíamos en la tele en los 70, en los 80 con la familia mientras comíamos, entonces es una cosa de nostalgia también por eso. Y justamente este libro en sí son fragmentos, son pequeñas evocaciones de Martín sobre su infancia, más que nada, y su preadolescencia. Él va contando cosas de su vida cotidiana, cuenta sus vacaciones, cuenta su niñez, salen todas las marcas de las golosinas que comía, y hay algo que para mí también fue una joyita, que él fue un niño de publicidades, no sé si lo están viendo ahí, esto no sale en el documental, pero por otro lado, si quieren tener el libro, él era con su corte taza a lo Carlitos Balá, como él mismo dice, rubio, de ojos celestes, era un chico de publicidades. Acá lo vemos en una revista haciendo la publicidad de Villiquen. Y así hizo varias publicidades. Tremendo. No puedo creerlo, porque eso no me la sabía. Y claro, para mí fue con este libro, me enteré de esa faceta. Conocía otras facetas de Martín, pero no conocía... Las vueltas que da la vida. Las vueltas de la vida. De la vida. Y después tiene muchos comentarios sobre Boca, sobre su infancia, su familia y Boca. Acá, bueno, estoy dedicado a Quique, vamos a dedicárselo. Un poquito, así se pone bien. Llega con fuerza para mañana. Acá dice: el panadero de la vuelta me echó de la panadería porque yo había ido a comprar el pan vestido de jugador de Boca. Volví a mi casa con la bolsa vacía. Mi mamá acudió de inmediato a quejarse. Son como pequeños fragmentitos como que si lo hubiera visto a mi hermano, te digo, básicamente. Y después hay otro que tiene que ver con Gatti, que esto está muy bueno. Cuando Hugo Gatti hizo la presentación de su libro Yo el Único en la cantina La Gardeliana de La Boca, mi papá compró 2 entradas y me llevó. En la cena de presentación del libro, yo me senté al lado de Hugo Gatti. En la mesa estaban también
Toti Beglio y Pancho Sá. Mi papá se sentó solo, no sé dónde. Tomé vino tinto durante la cena de presentación de Yo el Único porque me lo sirvió Pancho Sá. Era la primera vez en mi vida que yo tomaba vino y fue la última. Míticos jugadores de Boca, Pancho Sá y Claro, Toti Beglio. es todo de la misma época. Así que bueno, este libro es algo que tiene que ver con lo cotidiano, digamos, con recuerdos de su infancia, con la familia. Y esto es lo que él va leyendo sobre las imágenes de archivo. O sea, lo interesante del documental es que se puede ver, trabajar por un lado el libro solo, sí. Por otro lado las imágenes de archivo, porque aparece el audio también de las imágenes de archivo de los noticieros, y hay fragmentos bastante duros que tienen que ver con Videla. Hay mucho de Videla hablando, y hay una pregunta también que se hacen los directores, es de por qué esto no se mostró en los noticieros. Claro. Que eso también es un misterio de qué pasó, si es que lo vieron y lo censuraron o si es que directamente se quedó como un material fuera de la producción y quedó ahí. Pero sí hay muchos fragmentos que incluso son hasta perturbadores, diría yo, porque hay un fragmento que incluso está Galtieri visitando a unos conscriptos, preguntándoles por el tema de la comida, para que ellos le digan, bueno, si estaban comiendo, casi obligándolos a que les dijeran que estaban comiendo bien ahí. Y después, bueno, Videla en distintos actos, por ejemplo, en un acto de papel prensa, también en otro acto con los periodistas, el Día del Periodista, cuando recibe a los periodistas en la Casa de Gobierno, con todo ese discurso duro del periodismo que tienen que ser pegados a una objetividad y que se necesita hacer silencio si no conviene por ciertas cuestiones, que lo mejor es el silencio. O sea, es muy fuerte escucharlo ahora, Videla, con todo eso que evidentemente es material que no salió en los noticieros. Tremendo. Así que bueno, es otro hallazgo también de los directores. Así que bueno, a partir de mañana va a estar en el Malva, todos los domingos de noviembre a las 18. Bien. Y pueden sacar las entradas por la web del Malva. Y después, por otro lado, quería recomendarles, acá lo estamos viendo también en los que están en el stream, es un libro que se llama Esas sombras que habitamos, que lo traje porque también tiene que ver con este tema de infancia en dictadura. Es de Paula Biafora y Mariana Corbalán Delgado. Es de Ediciones a Medida, de editorial Clara Vetter. Y esto tiene que ver con textos de Paula y textos de Mariana que se van intercalando. Paula, por un lado, cuenta su vida cotidiana y también tiene esta cosa de recordar la época con series de televisión, con imágenes, con su época de escolar. Y por otro lado está el documental, o sea, el documento más duro, que es el de Mariana Corbalán, que los padres fueron desaparecidos por la dictadura. Ella después se entera que su mamá estaba embarazada, se acerca a abuelas, también se acerca a madres, empieza todo un recorrido por organismos de derechos humanos. Y ellas se habían conocido de chicas en Aedo porque los padres eran amigos. El papá de Paula no participaba en política, pero el papá de Mariana sí era militante. Por eso ahí la conexión entre ellas, que siguen siendo amigas. Y bueno, este es el fruto también de esa amistad, como un homenaje a sus padres. Y este libro también se va a presentar en el Centro Cultural de la Cooperación. Esto va a ser el jueves 20 de noviembre a las 19, en Corrientes 1543. Es en el ciclo Hablar de Literatura, que está coordinado por Gito Minore, que es el editor de Clara Vetter, y va a estar, bueno, con las presentaciones de otros libros también de la editorial. Si quieren conseguir el libro, también pueden contactarse con el Instagram de Paula, que es Paula Biafora, que ahí también pueden conseguir el libro. Muy bien, gracias, Ana. Recordemos el nombre del libro que estamos sorteando. Sí, el del sorteo es La pieza era compartida, de Karina Nocenso. Es un libro de poemas de La mariposa y la iguana, que está cumpliendo 15 años. Muy bien. Nombre completo, últimos 3 números del DNI y alguien que pueda
pasar a partir del lunes a la mañana por la radio para retirarlo. Nos vamos a ir con un temita, vamos a escuchar La Perla de Rosalía. Siguiente tema al que le ponen fuerte la música, levantan el volumen un poquito y se quedan escuchando. Y este es un temita que está dedicado a todos los nenes. Se las vamos a dedicar. Hola, ladrón de paz, campo de minas para mi sensibilidad. Playboy, un campeón, gasta el dinero que tiene y también el que no. Él es tan encantador, estrella de la sin razón, un espejismo, medalla olímpica de oro, el más cabrón. Tienes el podio de la gran desilusión. La decepción local rompe corazones nacional, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. Es una perla, nadie se fía. Es una perla, una de mucho cuidado. El rey de la 13-14 no sabe lo que es cotizar. Él es el centro del mundo y ya después lo demás quedará. Por fin vas a terapia, vas al psicólogo, también psiquiatra. Pero ¿de qué te sirve si siempre mientes más que hablas? Te harán un monumento a la deshonestidad. No me das pena, quien queda contigo se cena. Siempre se autoinvita, si puede vive en casa ajena. Jefa cantante, tremendo desastre. Dirá que no fue él, que fue su doppelganger. Bueno, es que, claro, no referirse a él como icono sería para él una narrativa reduccionista, ¿me entiendes? Nunca le prestes la, no lo devolverá. Salva la perdida, es su especialidad. La lealtad y la fidelidad es un idioma que nunca entenderá. Su masterpiece, su colección de breves. Si le pides ayuda, desaparecerá. La decepción local rompe corazones nacional, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. Es una perla, nadie se fía. Es una perla, una de mucho cuidado. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. Ciclo El Oído Mutante. Charlas del rock argentino. 3 encuentros sobre 2 décadas de nuestro rock. Viernes 14 de noviembre a las 18 expone Víctor Pintos. Modera Susana Martins en el Pulqui Bar, Entre Ríos 484. Consulta aranceles y reservas al 11 49 94 29 98 o al correo lasideasnativas@gmail.com. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana del Café Bantú. Bantú. Hay que tener memoria, pero también cuestionarnos todo el tiempo. ¿Memoria y qué? ¿Memoria y cómo? ¿Memoria y para dónde? Voces y cantos, historia y futuro, lo que fue y será de las madres de Plaza de Mayo. La Plaza y la Palabra,
con Demetrio Iramain y Luis Iramain. Los domingos a las 13 en AM 530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Fleco de Luna, flamenco y canción, con Daniela Cesario, Juan Hernández, Vero Markovsky, Bobby Paskowski y como cantante invitada Flor Cozzani. Domingo 9 de noviembre a las 20 en Cambalache Club Social, Defensa 1179, San Telmo. Entradas por Alternativa Teatral. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Acá escuchándolos, compañeros, buen día, en Merlo, provincia de Buenos Aires, con Urba. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM 530 Somos Radio. A todo el país. ¿Cómo estamos? Como siempre. Más o menos bien. AM 530. Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. La Sí. matización de los mensajes me gusta. Seguimos en más o menos bien. Y sí, nos gusta la dramatización de los mensajes. Vamos a decir, lo leo muy bien. Es lo nuestro, es lo nuestro. Y somos así. Generamos ¿viste? interacciones, somos engagements. No, mirá, hablando de eso, Eduardo Medina nos dice, este es el único programa donde leen a los que escribimos en YouTube. Pero mirá, Bravo. ¿Vieron? Me paro en este humilde, pero no sé. Pará, estoy aplaudiendo a ese equipo, Pero cariño. como decimos algo bueno, vamos a decir algo malo. Guga Barcuervo nos dice, mejor me voy a ver algo en Netflix. Sí, Porque- mejor, mira, anda máquina, nadie te detiene. Ojo, hay algunas cosas interesantes en Netflix. No, no hay nada, no hay nada. Netflix, yo no sé por qué pago esa porquería. No, hay siempre nada. hay un documental random de alguna cosa extraña que podés ver. Una porquería. Bueno, Diego de Lanús nos dice, creo que los trabajadores... ¿Qué? ¿Tenemos un acuerdo con Netflix? No lo sabía. Ojalá, ojalá. ¿Qué digo, publicidad de Netflix? ¿Están enojados? Es una porquería. No, Creo que me los- gusta a mí la tele. Creo que los trabajadores informales deben perder el miedo a enfrentarse a ¿Vos? sus empleadores, nos dice Diego de Lanús. Claro, pensé el chabón estaba editorializando. Este es mi momento. Aprovecho para decir algo. A sus empleadores, así sea una app, de la única forma que se le gana al sistema, por dentro o por fuera, es con organización. Nos dice Diego de Lanús. Pero sí. Lo digo como hijo de un ex dirigente gremial. Mirá, bien. Sin organización somos un cero a la izquierda. Muy bueno. Mucha estoy de gente nos pide el libro, pero eso va a ser el sorteo de fin de jornada. Sí. Mucha gente para libro. Nadie dice nada de Rosalía, no. De Rosalía hasta acá nadie. Ya igual ya han comentado la oyente. No, Pero quería- una oyente quería ver a ver si habían dicho, che, no la conocía. ¿Viste el mensajito de no la conocía? Me parece interesante lo que trajiste. No, por ahora Es no, pero interesante lo que plantea. porque se lo llevó todo el tema sindical. ¿Por qué? ¿Qué les pide- importa el sindicalismo? Pidan auspicio, nos insisten con la idea. No sabes, podemos ¿A quién? pedir. Y a Sola, entiendo, al sindicalismo en general. Yo mandá a hacer, pasame el teléfono. Sin ningún problema, no me genera conflicto porque vengo de la clase obrera. Soy peronista, fui siempre sindicalista, por lo tanto sé perfectamente lo Muy que bien. es un burócrata, un obsecuente y un Te está ácrata. contestando a vos. Y si tenés un programa radial y Se llama abrís el Rodrigo micrófono, Lugones, ¿eh? bancate la pelusa. Pero por supuesto, y también hay que Gil, bancarse la Lo respuesta. de Gil lo agregué yo. No quiero no quiero generar Es que él- peleas de Muy más. bueno, muy bueno. Se está comprometiendo mucho con los Sí, con el lectores. personaje, pido perdón. Con los, Empieza oyentes. a meterse, claro. Sí, se mete en personaje. Sí. Mónica Chacarita nos pide el libro y dice, interesante, para pedir el libro no tienen que elogiar ¿A Rosalía? a la línea del programa. Ah, no, nosotros tampoco. No, el libro se sortea igual. El libro lo sorteamos. Interesante de escuchar a Jorge Sola, a mi entender, muy interesante de escuchar para la época que transitamos, coincidimos en este caso con Mónica. Sí, coincidimos con Mónica. Se te puso difícil la entrevista, no lo dejaba... No, perdón, este es un mensaje que venía de otro horario. Y el hombre pide el libro. Rubén, te Muy anoté. bien, te anotamos, Rubén. Así que bueno, hay muchísima gente que pide el libro de
de la amiga Analía. Están retirando los libros, Analía, ¿no? Sí, sí. No tenemos Por que ahora enojar con la Por gente. ahora no nos quejamos. Bueno. No nos peleamos con nadie más. Pará, quiero ver... En YouTube. Nos piden respeto para los oyentes. Bueno, pero... Respeto, estamos charlando. Sí, yo lo che. que les digo a los oyentes es, yo siento que estoy en una mesa, Claro. medio almuerzo familiar, Pero y claro, todos estamos con algún diciendo, vino- con algún vino encima. Con algún vinito encima, una copita de más, y yo estoy diciendo tal cosa, el otro me dice no sé qué. Aparte, qué yo más le digo no sé respeto que cuánto. leerlos y pasarlos, aunque Claro. no coincidan con nosotros. Pero sí, que a mí qué me importa. Tal cual. Bueno, por acá la primera línea de mensajes. Muy bien. ¿En YouTube tenemos algo o la gente se está peleando entre ellas? ¿Viste que en YouTube nos pasa que la gente se pelea mucho? Sí, sí. Sergio Laceras, Sí. no en YouTube, sino en WhatsApp, se la agarra conmigo y Ah, dice, mirá. igual que no sabe leer. ¡Wow! bueno. ¡Gratis! Cerrame acá. Totalmente gratis. Es como ese, ¿viste el video de Mauro Guerra que se pelea con Samir que de repente aparece uno y lo patea en el piso? Andás a ver qué pasó ahí atrás. Es ese momento, claro. Sergio, aparte un oyente muy fiel, Sergio, para Sergio, estar ¿por tirándonos qué? pentiralas y los Sergio, trapitos. no lo esperaba de vos, Sergio. No nos esperábamos. Sergio Tomás, ¿no será? Sergio Tomás, parece. María Martina de Mercedes, Buenos Aires, nos dice, no la conocía, Rosalía, pero maravillosa. Ay, Muy bien. Vayan a YouTube a buscar el nuevo disco de Rosalía, que es un espectáculo. Lux. Se llama Lux. Ya venimos. Vamos a hacer una separeta y venimos. Más es más. Más por menos. Menos mal que no más. Mal que mal. Menos por menos. Menos que cero. Pero más que menos. Más que menos. Pero menos mal que más. Bueno. Más o menos bien. Y punto. Somos radio. Buscamos la verdad siempre. 17:34 y ya estamos en comunicación con Guillermo Cabiasca. Él es doctor en historia, investigador, docente y escritor. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Ludmila Sueiro y el equipo de Más o Menos Bien te saluda. Hola, ¿cómo te va, Ludmila? ¿Cómo andan? Andamos muy bien, capaz que si nos estabas escuchando un ratito antes nos estábamos peleando por política con los oyentes, pero mantenemos las fiestas en paz, no te preocupes. Guillermo, se puso un poco en agenda el tópico tierras raras y yo quiero iniciar desde muy abajo. Yo soy licenciada en Ciencia de la Comunicación, así que con geopolítica y algunas cuestiones que tienen que ver con temas más distintos. Esa te la debo. Así que quiero hablar con alguien que sepa y quisiera empezar desde bien abajo, que es ¿qué es tierras raras? ¿Qué es? Bien. A ver, pero hay una cuestión que podría ir por el lado de la geología, pero vamos a ir por el lado de la economía, ¿no? Sí, por ahí nos entendemos. Claro, que por ahí nos entendemos más. Mira, tierras raras son una serie de minerales no metálicos dentro de la tabla periódica de los elementos, que se llaman tierras raras, ¿no? Que tienen una aplicación específica para desarrollar determinados productos en nuevas tecnologías que son clave en este periodo de desarrollo económico, en esta nueva revolución industrial de las comunicaciones, en lo que hace al desarrollo de chips, de microchips, de inteligencia artificial, de semiconductores de todo tipo, que, como ustedes verán, están en el centro de el desarrollo económico de nuevas ramas industriales, nuevas ramas, nuevas tecnologías, desde hace ya un par de décadas. Claro. Económicamente, hay diferentes periodos históricos, ¿no? En los cuales hay determinados productos de consumo, que tienen algunos insumos clave, ¿no? Qué sé yo, en un momento podría decir que los textiles tenían el lino o la lana en un momento, que fueron clave para la primera revolución industrial en Inglaterra. Después puedo decir que el hierro o el carbón o el petróleo, o los minerales que son necesarios para el desarrollo de la electricidad, o determinados productos químicos, o el caucho para, en un determinado momento, para productos relacionados con la automotriz, u otras cosas más, como las ruedas, ¿no? Y demás. En determinados ciclos históricos del capitalismo, el desarrollo tiene algunas industrias clave que son las que lo impulsan.
Claro. en las cuales están las máximas tasas de ganancia. Bueno, este momento es el momento de las tecnologías relacionadas con la comunicación, ¿no? Sí. En ese sentido, las tierras raras son algunos, ¿no?, de los insumos básicos, minerales en este caso, básicos, que permiten el desarrollo de estas industrias, que le dan una enorme ventaja tecnológica en este momento inicial, ¿no?, en estas primeras décadas de desarrollo de esta revolución industrial en esta área, le dan un gran desarrollo y una ventaja tecnológica y una ventaja muy importante a los que la posean. Y en ese sentido, ¿cuánto hay en Argentina y qué nos da, digamos, ya empezando con un análisis un poco más geopolítico, digamos, qué mirada le da Argentina a eso? No, bueno, Argentina, la mirada, a ver, las tierras raras, el país que puso mucha atención, porque tiene un tipo de política que se ha demostrado acertada, ¿no?, que le permite prever, también un sistema político, que le permite prever en 10, 20 o 30 años, ha sido China. China ha desarrollado la explotación y refinamiento de tierras raras, porque no solo es extraerlas, ¿no?, sino refinarlas, que significa separarlas del resto de las cosas que extrae de la tierra. Requiere maquinarias complejas, es un proceso complejo. China tiene prácticamente, no digo el monopolio, pero tiene una enorme presencia que le da un poder geopolítico sobre los demás consumidores de estos países. Entre ellos está China, ¿no? Ese producto se articula con otros niveles, ¿no?, que están en Taiwán, que también tiene casi el control de la segunda etapa, que es la fundición de semiconductores, ¿no? Y la tercera etapa tiene una gran presencia que está en Estados Unidos, ¿no?, que es Nvidia, ¿no?, es una empresa muy importante, pero debe ser abastecida por esa cuestión de las tierras raras. Ahora bien, nosotros hemos visto en los últimos, sobre todo en los últimos meses, a partir de las ofensivas de Trump, de aranceles y todo esto, específicamente en el tema tierras raras, cómo la administración norteamericana está interesada, primero, en la disputa que tiene con China. Tiene que garantizarse que el suministro de tierras raras no les sea cortado hasta tanto ellos no puedan obtener y desarrollar el control de la cadena logística que va desde la extracción del mineral hasta la instalación de la fábrica de producción de placas gráficas, de todo lo que hace, por ejemplo, a la inteligencia artificial, a lo que es las placas electrónicas que permiten el control y desarrollo de las nuevas tecnologías que permiten que están instaladas en los autos, en los misiles, en los tanques, también en la medicina compleja, ¿no? Bueno, todo eso es un proceso que hoy tiene en su raíz el control de China, pero que Estados Unidos está buscando no quedar bajo control de los chinos, porque están confrontando por quién es el hegemón mundial, ¿no? En ese sentido, cuando vos te referís a la Argentina, sí, una de las cuestiones que intenta hacer la administración Trump es garantizarse en determinados lugares del mundo, no solo en Argentina, no solo en América Latina, pero sí específicamente en América Latina, que sería en el nuevo mundo multipolar de múltiples potencias, el territorio que Estados Unidos se reservaría para sí mismo, tener la base de las cadenas logísticas que le permitan desarrollar en estas industrias estratégicas el control tener garantizado, tener la seguridad para sí misma y la negación para otros del control de algunas ramas de la producción importante, en lo que hace insumos, tecnología, desarrollo, y desde ellos en Estados Unidos tener el control de esto. Y no quedar en control de China o de otros países, ¿no? En este caso sería el caso de China particularmente. Y ahí donde juega la Argentina, no solo la Argentina, pero ¿dónde juega la Argentina? Bueno, Argentina es potencialmente un país del cual se podrían extraer, y ya sabemos el tema del litio en el norte, ¿no? Que es otra, ya no sería una tierra rara, ahí estaríamos hablando de minerales críticos, ¿no?
las tierras raras son minerales críticos. Lo que pasa es que las tierras raras es una categorización científica, podemos decir, y minerales críticos es una categorización política. O sea, las tierras raras son minerales críticos son todos los que la administración norteamericana dice que son clave en las industrias hoy para tener seguridad y soberanía. Ellos, no nosotros, ¿no? Ellos garantizan su soberanía. Guillermo. El aluminio, por ejemplo, sería un mineral crítico y no es una tierra rara, claramente. Claro. Hablaste de que Estados Unidos, en esto de un mundo con varias potencias, cada uno reservándose como o construyendo, ¿no?, su lugar de influencia, Estados Unidos en ese sentido mirando hacia América. Esa es la pregunta a donde quiero ir. ¿Es así, digamos, o Estados Unidos ha tomado la definición de la primera administración de Trump, algunos lo ubican incluso antes, de mirar hacia América, restringir claramente la influencia china en la región? ¿Eso lo ves como una realidad objetiva? Porque en ese sentido la pregunta siguiente es, bueno, ¿Argentina tiene que asumir que esa es la nueva realidad y pararse aceptando ese dato? Que uno tal vez pueda decir, bueno, Milei eso lo ve con claridad y va hacia una determinada alianza con la administración norteamericana y con Trump. Ahí las dos preguntas, sí. Esa es una realidad, Estados Unidos mira la región y vamos a tener que aceptar que ese dato hay que tomarlo en cuenta. Y la segunda, si hay posibilidades de una relación con Estados Unidos que no sea la de Milei, que no sea la de solo subordinación. Bien. Primero, Estados Unidos, desde una especie de declaración de principios, ¿no?, cuando todavía no tenía la capacidad de imponer esa política, que era la doctrina Monroe, allá por 1823, creo, declaró que América era para ellos, para los americanos, que sería su propio espacio. Eso no era una posibilidad que Estados Unidos pudiera desarrollar en esa época, pero era una declaración de principios. Todavía Estados Unidos no estaba formado como lo que es hoy. Pero a partir del siglo XIX fue claro que Estados Unidos intentó garantizarse para sí mismo y en algunos casos negociar. Inglaterra siempre estuvo en América Latina, negociar con otras potencias, pero garantizarse para sí mismo el hemisferio occidental, desde las primeras conferencias panamericanas. Ciertamente, hasta la época de Menem, Argentina siempre tuvo una relación que podía ser de afinidad ideológica muy fuerte en el tema del anticomunismo, en términos ideológicos, ¿no?, de algunas dictaduras militares, o no tener esa afinidad, pero Argentina siempre tuvo una política que hasta la administración de Menem no fue, no estuvo alineada en el sentido de el panamericanismo, ¿no? Claramente uno de los pensadores del menemismo más importante, que es Escudé, exagerando brutalmente, ¿no?, señalaba que todas las políticas habían sido iguales hasta que vino Menem, o sea que todos habían pretendido tener autonomía, fuera la dictadura de Videla, o fuera el gobierno de Perón, o fuera el gobierno de Frondizi, o quien fuera, y eso había sido muy malo porque nos había impedido ser parte de ese mundo idílico que íbamos a acceder si nos subordinábamos a la potencia regional que debía desde el punto de vista menemista ser el hegemón. Eso ya te diría que si estamos hablando hasta la década del 90, siempre existen posibilidades de que no sea así, y teniendo en cuenta que desde un punto de vista que no es ese, que no es el neoliberal o el liberal extremo, llamémoslo, los mejores momentos del pueblo argentino, de mayor desarrollo tecnológico e industrial argentino fue en las décadas del 40, 50, 60 en adelante, ¿no? Hasta la dictadura militar, ¿no? Por lo tanto, yo ya te diría que no es la única forma. Ahora, ni siquiera la forma óptima, ni siquiera una forma que nos vaya a dejar un tipo de subordinación en la cual nosotros podamos obtener algún tipo de beneficio real de ella, por lo menos para las grandes mayorías, ¿no? Porque beneficios van a obtener muchos, muchas decenas o muchos cientos, quizás muchos miles, ¿no?, pero no millones, de este alineamiento que se está proponiendo, como pasó con el menemismo, ¿no? Claro. Ahora bien, Estados Unidos y cada una de las potencias, y no solo las grandes potencias, sino potencias medias o potencias regionales, se plantean en este mundo tener un grado de dominio en un territorio, o de grandes territorios, o de preservar
espacios de autonomía importantes. La preservación de espacios de autonomía importantes tiene que ver también con la base material y el nivel de alianzas que vos te das. Argentina viene ya hace bastante tiempo teniendo un proceso que se puede llamar empieza con la dictadura, ¿no? De desindustrialización, pero se puede llamar de subdesarrollo. Viste que se hablaba de desarrollismo. Bueno, nosotros venimos teniendo procesos cíclicos, procesos de subdesarrollismo, ¿no? Procesos de, no porque yo apruebe o me identifique necesariamente con el desarrollismo, pero bueno, el desarrollismo es una de las vertientes de las ideas que hay para industrializar un país, ¿no? En ese sentido, Argentina viene desarrollando ideas de que lo mejor es el subdesarrollismo, o sea, de subdesarrollarse. La idea si vos te subdesarrollás, indudablemente cuando tengas que relacionarte con las potencias, y específicamente con la potencia que pretende tener su propio hinterland en lo que bueno se llamaba patio trasero, ¿no? En América Latina, evidentemente vas a tener pocas posibilidades de negociar algo. Claro. Ahora bien, aún en esa situación, habiendo un mundo de múltiples potencias, y no solo de múltiples potencias y múltiples países que no son grandes potencias, porque vos podés decir que Brasil tiende a buscar niveles de autonomía, Turquía tiende a buscar niveles de autonomía, inclusive la monarquía del Golfo tiende a buscar niveles, India, o sea, vos podés tener relaciones, tenés un mundo en el cual tenés decenas de países con los cuales te podés relacionar más allá de las posibilidades que te impone un mundo unipolar, inclusive un mundo bipolar. Tenés muchas más posibilidades de relación de países que se van a relacionar con vos, con los cuales vos podés garantizarte para tu propio desarrollo y tus propias necesidades las cadenas logísticas, las cadenas de relación para obtener los recursos que te permitan avanzar y lograr un mejor nivel de vida y un mejor nivel de independencia, no solo con una potencia que controla todas las variables, sino con diferentes países. Y a partir de ahí ir construyendo una base, nuevamente, que era la que teníamos y hemos ido perdiendo, digamos, con la cual logres posicionarte entre países de desarrollo medio o potencias medias, como evidentemente Argentina hace 20, 30, 40 o 50 años se proyectaba, ¿no? Y no es que lo digo yo porque soy un nacionalista fanático ni nada. Vos leías a Eric Hobsbawm, te decía, bueno, Argentina va a ser uno de los países, junto con otros, que va a dar que hablar en el futuro, ¿viste? O sea, vos tenés que conseguir eso. Segundo, Argentina en la esfera geopolítica norteamericana, desde el mismo pensamiento geopolítico norteamericano, de las teorías geopolíticas más modernas, de la posguerra norteamericana, los países como Argentina y Brasil eran, desde la perspectiva norteamericana, los que realmente podían obtener su autonomía estratégica y sobre los cuales Estados Unidos tenía que tener cuidado, porque Estados Unidos tenía su territorio propio, todos los países del Caribe, esos de ellos, y ahí ellos no admiten que nadie le disputa nada, en donde van a tener las mayores confrontaciones. Después tener los países andinos, y después tener los países de la fachada atlántica, que para ellos siempre fueron países que, ellos podían llegar a negociar algo. ¿Por qué? Porque eran países que, además, si se articulaban entre ellos, podían tener niveles de autonomía importantes. Y ahí es donde se daba la pelea geopolítica. Vos tenés que tener la voluntad política de hacer tu propio proceso nacional. Si no la tenés, no. Estados Unidos va a decir gracias. Y vos te regalás, yo te acepto. Claro. Y te hago otra pregunta que tiene que ver con esto. Porque hay una lectura que tiene diferentes personajes, dirigentes, economistas, periodistas, incluso analistas, que la levantan, que es esta idea de, América para los americanos puede significar para nosotros una oportunidad. ¿En qué sentido? En que nosotros tenemos una potencia europea en Malvinas, y América para los americanos puede significar que darle mayor lugar a Estados Unidos, pero sacarnos a Inglaterra. ¿Qué ves de esa lectura? Mira, es una lectura históricamente, digamos, cualquiera que lea históricamente esa idea, era la idea de Galtieri, básicamente, ¿no? Más allá de discutir el problema militar estrictamente de la guerra, la idea que tenía Galtieri, la idea que tenía el núcleo
dirigente de la dictadura, en su visión geopolítica del mundo, era que en última instancia Estados Unidos nos iba a apoyar a nosotros porque éramos americanos y porque estábamos alineados con ellos. Y más allá que Inglaterra estuviera alineado con ellos, iba a atender a la negociación. Eso no es, o sea, primero hay que tener en cuenta una cosa, Estados Unidos no tiene como eje central la protección del dominio británico en el Atlántico Sur. Ahora bien, Estados Unidos sí tiene como eje central que Inglaterra y lo que se llama la anglósfera, o sea, Inglaterra, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, sean sus aliados centrales. O sea, en el mundo del siglo XX y del siglo XXI y el mundo de hoy, Inglaterra y sus anteriores dominios, ¿no? Lo que es la anglósfera, son el aliado inicial más importante de los Estados Unidos en todas sus políticas. En todas sus políticas, bueno, probablemente son países distintos, ¿no? Tienen sus discusiones, pero cuando Estados Unidos se plantea una esfera de militares, de relaciones geopolíticas, de contención para China, primero tiene a Australia, a Inglaterra y a Canadá. Cuando se plantea una cuestión respecto a Ucrania, el país en el cual más, en primer momento, en los momentos más guerreristas de la guerra, el país que más impulsó el conflicto fue Inglaterra, digamos, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros, frente a Estados Unidos, somos parte de la idea de panamericanismo, que es la que expresa esa idea que algunos plantean de América para los americanos, que nos incluiría a nosotros los americanos. Ellos son los americanos, no nosotros, ellos son los americanos. Ellos son americanos, se consideran ellos americanos, los americanos. Nosotros somos otros que estamos acá. Y nosotros, en ese sentido, el resto de los países latinoamericanos, en el esquema panamericano, somos como territorios en diferente nivel de acuerdo a los espacios geopolíticos del continente, como territorios que se deben articular en su estrategia y no ellos en una estrategia común. Esa fue la diferencia. A mí me sorprende porque la oligarquía argentina, es cierto que la oligarquía argentina era pro-británica, ¿no? O pro-europea, llamémosla más en general, ¿no? Y eso le daba un grado de autonomía frente al panamericanismo norteamericano, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Pero desde la oligarquía argentina, en fines del siglo XIX, cuando se hizo uno de los primeros congresos panamericanos, uno lee los planteos de los enviados argentinos y lee las crónicas de Martín, ¿no? Que era el cubano, ¿no? Que era el corresponsal de la Nación, y era justamente la Argentina la que encabezaba la oposición a la integración de todos los países latinoamericanos en la esfera de influencia de los Estados Unidos. Y cada una de esas iniciativas, cada vez que Estados Unidos planteó las iniciativas de incorporación a su esfera, fue Argentina uno de los principales países que se opuso, inclusive en lo que fueron las cuestiones de integración militar. Cuando en la década del 60 se proponía, Argentina se proponía un ejército común subordinado al norteamericano, inclusive los militares argentinos, era la época de la NUS y demás, decían no, somos todos anticomunistas, pero cada uno tiene su autonomía. Cuando fue el ALCA, hablemos lo más reciente, inclusive ya en la era post-neoliberal, digamos, ¿no? Que ya el neoliberalismo está instalado. Argentina, junto con Brasil, ¿no? Evidentemente, que es un país cada vez más importante, ¿no? Fue uno de los países clave en que esa postura se rechazara. Muchos pueden considerar que eso es equivocado. Algunos pueden pensar que si nosotros le cedemos a Estados Unidos todo lo que ellos desean, los Estados Unidos nos van a pagar devolviéndonos las Malvinas. Eso no va a pasar. Eso es una hipótesis que no tiene relación con los intereses. Estados Unidos puede llegar a decir, bueno, negocien, ¿no? Como lo dijeron cuando fue la Guerra de Malvinas. La Guerra de Malvinas, más allá que ellos apoyaban a Inglaterra, inicialmente decían negocien. Cuando Inglaterra dijo, nosotros no negociamos, Estados Unidos fue y le dijo a la Argentina, nos dijo a nosotros, miren, los ingleses no quieren negociar, así que ustedes se tienen que rendir.
Y eso va a ser lo que va a pasar de nuevo. Inglaterra, salvo que Inglaterra, que nosotros tengamos el potencial económico, la potencia nacional, ¿no? En términos generales, social, económica, cultural, lo suficiente, regional, lo suficientemente grande como para hacer una amenaza, no solo en términos geopolíticos integrales, que impliquen este país hay que sentarse a negociar con este país, porque este país es un país que tiene potencia propia. Los ingleses no van a negociar con nosotros, porque para ellos su presencia en el Atlántico Sur es la presencia fuera de Inglaterra más importante que tienen. Claro. Y además es la presencia que tiene más potencial hacia el futuro, ya que tiene potencial hacia el continente del futuro, que es la Antártida. Y la llave de la puerta de la Antártida, como dice el cartel que está en Puerto Argentino, en Puerto Stanley, bienvenido a la puerta a la Antártida. Y ahí ellos están invirtiendo eso. Y Estados Unidos puede ser que diga, ustedes quieren negociar con los ingleses, está bien, si los ingleses se lo dan, nosotros no tenemos problema. Ustedes nos dan, y si ustedes nos regalan una base en la Antártida, nos prometen una base en Tierra del Fuego, y nos regalan el litio, genial. Pero si los ingleses no quieren, nosotros vamos a ir y vamos a hacer lo mismo que hicimos siempre, que decir, bueno, muchachos, los ingleses no quieren. Claro. Esa es la realidad, digamos. Es la realidad histórica, además. Guillermo, el tiempo es tirano tanto en la televisión, pero en la radio también. Se nos está yendo el tiempo, nos quedaríamos charlando muchísimo más, porque es muy interesante este debate y todo lo que podés aportar. Pero te agradecemos mucho tu paso por Más o Menos Bien y te mandamos un abrazo enorme. Bueno, un abrazo a ustedes, espero que haya sido útil la charla. Sí, muchas gracias. Abrazo enorme. Escuchamos a Guillermo Cabiasca, él es doctor en historia, investigador, docente, escritor y especialista en geopolítica, claramente la tiene bastante atada. Ese temita que ustedes están escuchando es porque esta gente que los pelea se todo concluye al fin, nada puede escapar. Sí. Tenemos ganadora del sorteo, Liliana Gerbaudo. Es la ganadora del sorteo, Liliana. ¡Bravo! ¡Bravo! Liliana, a partir del lunes a la mañana puedes venir a retirar el libro. Que se quede tranquilo, no nos va a tener que ver. No la vamos a pelear cuando... No pelean a nadie cuando vienen a buscar el libro. No nos ven a nosotros, no se preocupen. Ana, muchas gracias por haber venido. Nos vemos prontito. Un placer. Y ya saben, cada vez que la escuchan a Ana, saben que hay sorteíto, porque Ana es la generosa. Se viene el regalito. De la calle nos vemos prontito. Nos vemos la semana que viene, vos no venís. ¿Qué? Sí. Sí, bueno, entonces nos vemos la semana que viene. Bueno. ¿Qué es esto de estar diciéndose las cosas? Estos varones ya me empiezan a decir que Pacto de machirulo. Pacto de machirulo, porque como yo no voy a venir porque es el Encuentro Nacional de Mujeres, ya me empiezan a agitar con que no venís. Pero ¿es la semana que viene? No es la semana que viene, si no estaría yo feliz de otra manera. ¿En qué ciudad? En Corrientes. Nos toca en Corrientes nomás. Lunes, nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. La pasé muy bien, Yo también la pasé bien. Nuestros oyentes se enojaron un poquito, pero yo la pasé muy bien. Escuchen el siguiente de Rosalía. Ya saben. Una orden. Es una orden, no es una opinión, es una orden. Gracias a Santiago Martínez, que estuvo operando el streaming, que nos hizo bonitos. Gracias a Cristina Galeano, que nos estuvo operando la radio. Gracias a nuestro productor estrella, coordinador de aire y todas esas cosas que hace Agustín Mina. Quédense ahí con Atilio Oro en Diálogo Internacional. Nos vemos la semana que viene, les queremos.
Somos radio, pero somos más que radio. Entra a am530somosradio.com y encontrá un menú diferente a lo que da vueltas en la red. Noticias, información exclusiva, análisis y grandes momentos de la radio en el nuevo portal de AM530. AM530. Somos redes. Somos radio. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Liberalismo y resistencias en América Latina, volumen 2. 6 agudos investigadores nos invitan a pensar en torno a los modelos de integración regional ante las complejidades del tablero geopolítico del siglo XXI. Compilado por Sebastián Pasquiarello y Juan Facundo Muccia, miembros del CEDI, Centro de Estudios para el Desarrollo Integral, con prólogo del ex canciller Rafael Bielsa. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. El sabor que te acompaña.